Tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de FISA, parte del Grupo GL Events, les damos la más cordial bienvenida a el segundo día del Congreso Internacional de la Industria del Hidrógeno Verde, en el marco también de la exhibición de High Evolution 2023. La jornada de hoy la hemos titulado Día de Iniciativas Empresariales. Y antes de dar paso al panel de esta mañana, el primero de esta mañana, titulado Avances en proyectos de hidrógeno verde en Chile, queremos agradecer a los auspiciadores de este congreso, gracias a los cuales estamos reunidos durante estos 3 días aquí en Metropolitan Center. A Sunday, también a MAE, a AES Gener y Acelera by Cummins. Dicho esto, dejo con ustedes al moderador de este primer panel, José Fuster, asesor técnico del Programa Internacional de Aumento de Hidrógeno de GIZ, a quien vamos a recibir con un gran aplauso. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir por el primer panel de este día, que es Avance en proyectos de hidrógeno verde en Chile. Como todos acá sabrán, me imagino, Chile tiene un muy buen potencial para producir hidrógeno verde a nivel mundial. Muchos estudios internacionales lo posicionan como uno de los principales productores y exportadores, principalmente por el potencial de energía renovable que tiene. Pero esos no son los únicos factores que influyen en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Y justamente por eso resulta muy relevante poder discutir con expertos que estén involucrados directamente en el desarrollo de este tipo de proyectos en Chile. Por eso quiero comenzar a invitar a los panelistas que tenemos hoy para que suban al escenario. Primero que todo quería invitar a Álvaro Valladares, New Market Manager de EDF Renewables Chile. Un aplauso, por favor, para Álvaro. También nos acompaña Luis Sarraz, director de negocios de hidrógeno verde para América del Sur del Grupo AES. Muy buenos días, Luis. Asunción Borrás, Head Business Development Hydrogen Engie y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno H2 Chile. Hola, Asunción. Juan Pablo Fiedler, gerente de hidrógeno verde en Colbún. Y también nos acompaña Nicola Borregard, gerenta general de EVP Chile. Muy buenos días, Nicole. Bueno, como mencionaba en un comienzo, son varios los factores que influyen en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no solo el costo de la energía renovable. Y es muy interesante tener a diferentes representantes que están involucrados en proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. Por lo tanto, les quería preguntar cuáles son los principales desafíos que han podido observar en las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde. Quizás podemos partir desde allá hacia acá. Álvaro, si nos puedes dar tu opinión. ¿Sí? Arriba, si se escucha bien. No. ¿Aló? Ahí sí. A ver, quisiera partir un poco. El grupo de EDF está recién partiendo con los desarrollos en Chile. Y en esa línea hemos ido encontrando algunos desafíos. Y, por cierto, a medida que vayamos avanzando en los desarrollos, vamos a ir encontrando más desafíos en los proyectos. Uno de los grandes desafíos yo creo que tenemos es el marco regulatorio que tenemos hoy día, que está en un constante cambio. Yo creo que nosotros estamos viendo que si bien hay que evolucionar en el marco regulatorio, tampoco tiene que ser algo que tenga que estar cambiando todos los años, ¿verdad? Tenemos algunos ministerios que están enfocados en que, digamos, la industria del hidrógeno avance de forma importante, y tenemos, a mi modo de ver y a nuestro modo de ver, vemos un cierto grado de descoordinación en algunos aspectos regulatorios entre algunos ministerios que afectan un poco el qué tan rápido podemos avanzar en la industria. Hay otros desafíos que tienen que ver con el desarrollo propio de los proyectos. Vemos que un proyecto de hidrógeno verde no solamente es un proyecto, son 4 o 5 proyectos en sí mismos. Tenemos
la solución eléctrica, que es un proyecto en sí mismo, tenemos la solución portuaria, la solución, la desaladora, que es necesaria también en los proyectos, tenemos una serie de proyectos dentro del mismo proyecto que en sí mismos son grandes proyectos y la suma de eso es un desafío bastante importante en el desarrollo. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer, cómo nosotros vemos cómo están dando la industria hoy en día y cómo está el mercado del hidrógeno particularmente, creo que tenemos un poco de tiempo para poder desarrollar y controlar estos desafíos, avanzar en ellos, pero obviamente las acciones hay que ir tomándolas desde el día de hoy para que cuando los proyectos se empiecen a ejecutar esté todo más o menos resuelto y tengamos una estabilidad bastante alta al momento de comenzar a construir y operar los proyectos. Sí, muchas gracias, Álvaro. Hiciste un buen resumen de quizás como algunos de los temas importantes en cuanto a los desafíos. Y quería preguntarle luego a Luis también su opinión respecto a esto, pero también agregar que, como decía Álvaro, estos proyectos tienen muchos subproyectos dentro de sí mismos, un tema de eso es el puerto. Y dentro del puerto también van a estar como interactuando diferentes instituciones públicas y privadas. Entonces también, aparte de los desafíos, Luis, te quería preguntar cuál es tu visión respecto a qué tan importante podría ser las asociaciones públicas-privadas o entre privados dentro del desarrollo de la industria del hidrógeno verde. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha, perfecto. Bueno, yo creo que va a ser difícil encontrar en estos panelistas desafíos muy diferentes. Yo creo que el principal desafío que hay hoy día es que el mercado del hidrógeno no existe, del hidrógeno verde. Es un mercado naciente. Por lo tanto, poder avanzar con un proyecto en términos reales, obtener recursos para poder invertir en las etapas iniciales de desarrollo, desde dentro de las corporaciones ya es un gran desafío. Poder plantar un proyecto en términos reales, donde estamos hablando de varios millones de dólares de etapa inicial, ya es un desafío en sí mismo. Están además los desafíos que se mencionaban recién. Esto es algo nunca hecho antes. Desde el punto de vista de tecnología, es cierto que la mayor parte de la tecnología que se usa, que se integra, es tecnología existente, pero a la escala es algo nunca visto. Cuando uno llegue a la etapa de buscar financiamiento, los riesgos involucrados en esto van a ser muy grandes. Se acaba de financiar el primer proyecto en Arabia Saudita, tuvo un montón de desafíos y los van a seguir teniendo. Por lo tanto, si uno piensa en este tema como una industria naciente, yo creo que el principal desafío que tenemos todos los que estamos en esta habitación es transformar esto en un proyecto país. Y cuando uno piensa en un proyecto país, entonces tiene que pensar en alianzas público-privadas y en una industria naciente, la competencia viene después de la cooperación. Entonces, si uno lo piensa en términos muy generales, yo tengo la visión general de que en este gobierno y en el anterior se inició un proceso que se ha transformado en una línea de Estado, en una política, todavía no es una política de Estado, al menos es una estrategia de Estado, se le ha dado continuidad, se han hecho avances en los temas que se tienen que hacer en términos regulatorios, no se ha sobreregulado, estamos un poco atrás en la regulación, pero no se ha sobreregulado, que también es un riesgo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre el mundo público y el mundo privado es buscar cuáles son los bloqueadores de desarrollo. Internamente, cuando uno trata de desarrollar este tipo de proyectos, tiene que justificar los riesgos que va asumiendo para poder conseguir los recursos. Y esos riesgos muchas veces son bloqueos regulatorios. Entonces, si uno avanza, y yo creo que se ha hecho, la ley de almacenamiento de energía fue un elemento de avance, puede ser perfeccionable, etcétera, ¿verdad? Hay que avanzar en planificación territorial, etcétera. Pero si uno desbloquea primero y no sobreregula, ya es un gran avance. Yo creo que se está caminando en esa línea, podríamos ir mucho más rápido, sin lugar a dudas, pero es una línea de avance. Y cuando uno piensa en el mundo privado y en todos los estudios internacionales que indican dónde está posicionado Chile hoy día para producir hidrógeno verde, teóricamente somos el país más competitivo del mundo. Pero en el futuro falta un elemento. Básicamente
el costo de la tecnología. Aquí tenemos dos grandes componentes, el costo de la energía, el costo de la tecnología para producir el hidrógeno, ¿verdad? Y en el costo de la energía ya ha habido una gran caída en el precio, como lo hemos visto. Nos falta buscar la manera de que baje el precio de la tecnología. Entonces, ¿dónde nos podemos vincular como privado y asociarnos con las entidades públicas? Es entregar los elementos necesarios para que el costo tecnológico baje. En el norte, en Estados Unidos, el IRA, el Inflation Reduction Act, ya nos va a ayudar. Hay 500 billones de dólares que están sobre la mesa para que se desarrollen proyectos de hidrógeno verde y de energía renovable, etcétera, que probablemente va a hacer que la industria escale, la industria de la tecnología. Pero acá en Chile, donde tenemos tantos proyectos, si queremos llevarlos a realidad, si queremos tener la posibilidad de declararlos en construcción, tomar decisiones finales de inversión, tenemos que lograr de alguna manera ordenar la demanda de esa tecnología, asociarnos con el Estado, buscar la manera de atraer también empresas que desarrollen tecnología local y que puedan finalmente entregar el precio que se necesita a largo plazo para poder desarrollar estos proyectos. Por lo tanto, primer elemento es básicamente desbloquear regulatoriamente. Segundo elemento, ordenarnos, ojalá para atraer demanda. Yo diría que más que atraer demanda, atraer tecnología para producir, porque la demanda ya está creciendo. Y el tercer elemento, y que es muy importante, que seguramente se va a tocar en este panel más adelante, y que es uno de los grandes desafíos que tenemos, es cómo desarrollar estos proyectos que son tan complejos, básicamente con el apoyo de la ciudadanía. Eso es un tema que va a ser fundamental. Eso va a ser... Y la única manera de hacerlo es educar. Y ahí también, entes públicos y privados, tenemos que asociarnos y buscar la manera de educar. No me extiendo más. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Y también comentaste varios puntos, pero quisiera como centrarme en lo primero que dijiste, que fue que actualmente se está desarrollando el mercado del hidrógeno verde, no hay grandes niveles de demanda, lo cual dificulta de cierta manera el desarrollo de proyectos, pero justamente Asunción, ENGIE está desarrollando un proyecto que sí está aprovechando una de las demandas, se podría decir, convencionales del hidrógeno, que es la producción de amoníaco para posteriormente producir explosivos. Entonces te quería preguntar también desde el punto de vista de los desafíos, cómo han ido avanzando con ese proyecto y qué desafíos han podido observar en las diferentes etapas de desarrollo. Vale. ¿Se escucha? Sí. Vale. Mira, ese proyecto de verdad es un proyecto emblemático, no solamente por la forma en la que lo estamos desarrollando, teniendo un componente local de demanda, que es lo que va a detonar realmente el crecimiento del mercado, sino también porque finalmente también da la oportunidad de tener una demanda internacional, ¿no? La forma en la que lo estamos estructurando es intentando orquestar la infraestructura compartida, que es algo muy importante que estamos intentando entre todos los actores organizar para poder optimizar un poco los recursos del terreno y no sobreimpactar a la hora de desarrollar y construir este tipo de proyectos. Y bueno, vamos avanzando como podemos. Efectivamente, tenemos una demanda local, pero esta demanda local a su vez tiene un cliente final. Y ese es el cliente final el que tiene que terminar de bajar y comprometerse. Hasta ahora encontramos que hay muchísimo interés, sobre todo del sector minero, que es uno de los clientes finales que tienen, pero a la hora de la verdad se tienen que comprometer y tenemos que llegar al momento en el que lo bajamos a lo concreto y firmamos. Ese es el paso que nos termina de faltar y lo que estamos intentando impulsar en conjunto y pidiendo, por supuesto, apoyo de los diferentes ministerios que nos pueden ayudar. ¿No se escucha? Ahora. Vale. Pero este tipo de proyectos son, como bien mencionaba Luis hace un momento y el otro compañero, son muy complejos de desarrollar. Tenemos desafíos que son, digamos, inherentes a la complejidad del proyecto, son la escala que tenemos, o sea, podemos imaginar los desafíos logísticos que vamos a tener, ¿no? Si pensamos en proyectos de gran escala, no sé, en la segunda fase de HyEx serán unas 3.000 megas fotovoltaicas, 2.000 de electrólisis, un ducto de hidrógeno enorme y una planta de amoníaco de 700.000 toneladas
¿Cuántos puertos necesitamos tener habilitados para importar los paneles fotovoltaicos que se necesitan para instalar 3.000 megas? Son desafíos inherentes a la escala, desafíos inherentes a cómo vamos a optimizar precisamente los recursos, el ducto, cómo lo hacemos una infraestructura compartida para que dé servicio a varios proyectos y no cada proyecto en Antofagasta, y hablo de Antofagasta porque es donde nosotros estamos desarrollando, cómo nos orquestamos para que no cada un proyecto tenga su propio ducto y acabemos impactando más el territorio. Decía Luis, necesitamos la licencia social, esto lo tenemos que hacer con la ciudadanía. Y si tú llegas a una región y dices, a partir de ahora cada uno va a tener su propia infraestructura, bueno, pues al final estamos causando un problema mayor del que tenían. O sea, porque queremos crear puestos de trabajo y obviamente crecer con la región, porque no es crecer nosotros, sino es crecer con la región, que la región también crezca, pero obviamente con sentido y entendiendo el por qué estamos haciendo esto. Que al final todos tenemos el mismo desafío del cambio climático. Entonces esa parte la tenemos que coordinar bien. Y luego tenemos desafíos también que son un poco del contexto, del mercado que comentaba Luis, que no existe todavía, es un mercado que recién está partiendo y eso implica que todos tenemos mucha incertidumbre a la hora de desarrollar los proyectos. Yo todavía no sé qué empresa aquí presente sería capaz de tomar una decisión de inversión para hacer un proyecto si no tiene asegurada la demanda. Y eso es muy importante tener conciencia. Entonces necesitamos también compromisos por parte de la demanda, que estén dispuestos a firmar los contratos. Si no llegamos a eso, por más que nosotros desarrollemos de la mejor manera posible, lo más rápido posible y que obviamente todo el entorno regulatorio esté a favor y no supongan más trabas, por ejemplo, desde el servicio ambiental, etcétera, podemos tener todo eso, pero si no tenemos a la demanda, no vamos a llegar a tener los proyectos. Entonces es un mensaje que a nosotros nos gustaría pasar. Necesitamos tener demanda y necesitamos tener también mecanismos para incentivarla. Podemos intentar optimizar los costes de producción del hidrógeno a lo máximo posible, pero eso tiene un límite y va a llegar un momento en el que necesitamos también incentivar la demanda. Muchas gracias, Asunción. Me quedo con una de las últimas cosas que dijiste, que fue tratar de incentivar esta demanda. Y muchas veces se escucha una comparación entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde, el amoníaco gris y el amoníaco verde. Y está bien comparar, obviamente, pero hay que tener en cuenta que son productos diferentes. Y en ese sentido va a jugar un rol muy importante la certificación para poder diferenciar el producto final que se está comercializando. En este contexto, Juan Pablo, te quería preguntar, ustedes tienen, Colbún anunció a principio de año una iniciativa para desarrollar proyectos en Antofagasta y hace un par de meses también habían anunciado otro tipo de iniciativa para aplicaciones en movilidad. Entonces te quería preguntar cómo van los avances de estos proyectos y cómo esperan también diferenciar estos productos respecto como a la opción convencional. Perfecto. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar aprovecho de saludar a todos los presentes, está el salón repleto, dar las gracias a la organización también por invitarnos a este panel. Y respecto a los proyectos, sí, en Colbún tenemos la convicción que el hidrógeno es un complemento muy importante para la descarbonización y para lograr las metas que tiene el planeta en esta carrera contra la emergencia climática. Y como bien dices, hemos ido anunciando ciertos proyectos, hay algunos que son de conocimientos públicos, ahí espero también la comprensión que hay muchos proyectos que no podemos comentar porque tenemos socios, tenemos clientes que están involucrados y hay ciertos requerimientos de confidencialidad. Dentro de lo que podemos contar, en proyectos de gran escala, que es un poco lo que estábamos hablando, tenemos un acuerdo que es público con Sumitomo Corporation. Como decías tú, José, con ellos estamos desarrollando un proyecto en el norte, en la región de Antofagasta. También tenemos un proyecto con ellos en desarrollo en la región de Magallanes. Estos son proyectos que están en la escala de las 500.000 a 1 millón de toneladas de amoníaco por año de producción. La idea de esos proyectos, en buena parte, es poder exportar amoníaco verde, pero también tenemos la
la vocación de que parte de ese producto pueda quedar también en Chile para uso doméstico. Tenemos otro proyecto también en la región de Antofagasta, de una escala similar, con otras dos grandes empresas internacionales. Ese es un proyecto que también está avanzando, está en su prefactibilidad. Los que tenemos con Sumitomo ya tienen la prefactibilidad terminada y esperamos poder pasar a una etapa de ingeniería lo antes posible. Y también tenemos una cartera de proyectos domésticos, aquí tomando los puntos que hicieron Luis y Asunción. Claro, decimos, no existe la demanda, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ir a crear la demanda, buscar con los clientes qué procesos podemos ir a descarbonizar con el hidrógeno. La realidad que uno se encuentra cuando busca esos proyectos es que todavía estamos en una etapa en que las soluciones actuales aún son más económicas que soluciones con hidrógeno verde. Entonces hay que buscar otros atractivos que ayuden a estos proyectos a realizarse. El más evidente es la reducción de emisiones, pero yo creo que todos acá tenemos la convicción que el hidrógeno verde va a ser una gran herramienta en la descarbonización. Todos queremos ir en esa dirección, entonces aparecen otros atributos como empezar a trabajar con hidrógeno, incorporar el hidrógeno en nuestros procesos productivos, empezar a familiarizarse. Probablemente esto es un problema de tiempo solamente, me estoy refiriendo al mercado chileno, en el cual, en la medida que las tecnologías sigan desarrollándose, sigan madurando, vamos a ver un despliegue mucho más rápido de todos estos proyectos. Ahí les puedo mencionar, nosotros tenemos un proyecto también que es de Colbún, en una de nuestras centrales a ciclo combinado, que históricamente ha ocupado hidrógeno gris para refrigerar su generador. Y estamos hoy día trabajando en el proyecto, estamos en la ingeniería de detalle, para instalar una producción de hidrógeno verde asociado a un parque fotovoltaico y de esa manera descarbonizar ese proceso. Y es un proyecto que finalmente va a cumplir y chequear todas estas cajitas, tiene una rentabilidad además y es muy interesante. Entonces, si bien es difícil encontrar esos proyectos atractivos, rentables, hay que salir a buscarlos y hacer el esfuerzo y tratar de encontrarlos. Pero nosotros creemos que sí están ahí. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, creo que los primeros proyectos de hidrógeno verde rentable van a ser o de amoníaco van a ser los que reemplacen a la opción convencional, también como el proyecto de Engie con Enaex. Un tema que se repitió un poco dentro de los desafíos fue el ordenamiento territorial y la licencia social de los proyectos. Por eso, Nicola, te quería preguntar, desde EVP Chile están en la última fase de elaborar 7 estrategias energéticas locales en Magallanes. Por lo que te quería preguntar cuál es la relevancia de estas estrategias para el desarrollo del hidrógeno verde y cómo se relaciona con el relacionamiento comunitario y la creación de valor local en la comunidad. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, el espacio. Muy interesante lo que han identificado como desafíos los compañeros, colegas acá. Claro, yo creo que esta visión de la inserción en el territorio es realmente clave. Asunción mencionó un poco las cifras. Estamos hablando de proyectos grandes, de una escala que no hemos visto antes en Chile y entonces sabemos que toman grandes partes del territorio, tanto en el sur como en el norte, y el norte es muy diferente al sur. Entonces es muy importante entender lo que significa esta inserción en el territorio. Es compartir valor, es dejar que se apropien los mismos actores del territorio, de los proyectos, que se entusiasmen, que se interesen, que compartan conocimiento sobre el territorio con los desarrolladores de los proyectos. Y eso es el proceso. Entonces, ahí estamos con estas estrategias energéticas locales. En el sur, en este caso en Magallanes, haciendo 7 estrategias energéticas locales. Esto ocupa todo el territorio. Con esto se va a tener una primera región que tiene todo el territorio con estrategias energéticas locales a nivel comunal. En este proceso se crea una visión común, una hoja de ruta para el territorio. Entonces es muy importante la participación
de las empresas que quieren hacer los proyectos en este territorio, en este proceso, porque son procesos de terceros, no son desde la empresa, sino son desde terceros, y estamos viendo que la participación de las empresas ha sido muy buena. Realmente creo que hay empresas muy interesadas que están entendiendo que tienen que hacer este proceso y tienen que entender muy bien lo que está pasando en el territorio. Y ahí, más allá del entendimiento y conocer, hay dos cosas que se pueden hacer a nivel concreto. Uno es bien cómo realmente uno puede aprovechar estos procesos para los proyectos. Por ejemplo, aprovechar un proyecto para la comunidad. La construcción vial en el territorio de Magallanes es crucial. Hay territorios absolutamente abandonados en estos momentos, con 200 personas en una comuna. Entonces, construcción vial va a ser clave y se puede aprovechar proyectos en este sentido. Otro tema es la electrificación, justamente. Hay comunidades, Río Verde, por ejemplo, tiene una instalación, una mini instalación de 3 eólicas que con mucho entusiasmo se instalaron. No están funcionando. ¿Por qué? Porque no hay capacidad instalada para los arreglos de esto. Y están tan lejanos que entonces no llegan los técnicos ahí para arreglar esta instalación eólica. Entonces, nuevamente, se pueden aprovechar justamente las capacidades que se están creando. Y hay otros temas que surgen de esas estrategias que son identificación de necesidades de las comunidades. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de más transporte intercomunal. Ahí entonces un bus a hidrógeno quizás, a nivel intercomunal para conectar las comunas, muy clave. Entonces, ese tipo de cosas se pueden aprovechar en estas estrategias energéticas locales y yo los invito a todos de participar fuertemente en esto porque es una gran oportunidad de construir juntos el territorio desde la perspectiva de la energía. Sí, muchas gracias, Nicola. Súper interesante lo que cuenta y súper importante en el desarrollo sustentable de los proyectos de hidrógeno verde en el futuro. Después de esta primera ronda de preguntas, también quiero invitar a los panelistas, si es que quieren complementar la respuesta de alguno o cambiar el tema hacia otro a partir de la respuesta de otro panelista, siéntanse libres y lo podemos discutir. Justamente un panel de discusión y la idea es que conversemos y no que sea tan pauteado todo el desarrollo. Con respecto a lo que comentaron todos, Asunción, te quería preguntar sobre cómo ves la competitividad de Chile en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, más que nada porque en el 2020 vimos que Chile fue de los primeros países de la región que publicó su estrategia, pero en los últimos años hemos visto como Colombia, por ejemplo, también ha tenido un crecimiento bastante acelerado, Brasil, Estados Unidos con la publicación del IRA. Por lo tanto, ¿cómo es la competitividad y qué crees que sería necesario focalizar o dónde sería necesario focalizar los esfuerzos para no quedarse atrás quizás con el desarrollo de la industria? Mira, la competitividad de Chile en el sentido de que tiene los básicos o los fundamentos está. Creo que todos compartimos aquí, si estamos desarrollando proyectos en el país, todos compartimos los mismos criterios de tenemos buen recurso renovable, que al final es una gran parte de lo que se necesita para producir el hidrógeno, tenemos el apoyo del Estado, en el sentido de que quiere que avancemos en el desarrollo de esta industria, que eso es fundamental también para que vayamos flexibilizando un poco todas las barreras que vamos encontrando a la hora de desarrollar, pero esto no es suficiente, ¿no? Tenemos que entender también que efectivamente es un mercado nuevo que se está desarrollando y tenemos que ver
¿qué otras cosas podemos hacer para no perder la competitividad? Digamos, nosotros nos podemos situar en el mismo nivel de costes de producción que puede tener Oriente Medio, ¿no? Emiratos Árabes o Arabia Saudí son competidores que yo creo que estamos en el mismo rango, todos más o menos tenemos más o menos mismos niveles de factores de capacidad en fotovoltaico, por ejemplo. Tenemos acceso a infraestructura también existente, sobre todo en el norte de Chile. Me quiero basar en Antofagasta porque el sur creo que es otro mundo completamente diferente. Pero tenemos cierta infraestructura ya, entonces esta zona del país puede competir en línea directa con otras zonas del mundo. Pero luego nos encontramos otros países como Estados Unidos, que tienen costes de producción muchísimo más altos, pero que están haciendo con ciertas medidas que se ponen a la cabeza y se ponen pioneros o primeros en la carrera de los costes de producción. Y es con el famoso Inflation Reduction Act, el IRA, y esto está haciendo obviamente desviar también muchísima atención de empresas internacionales que pueden invertir aquí, que vayan dirigiendo a corto o mediano plazo sus inversiones a Estados Unidos. Y eso es algo que yo creo que todos nuestros grupos, que son internacionales, están viendo también. Yo quiero dejar tranquilo también en el sentido de que nosotros estamos aquí, estamos desarrollando porque efectivamente al interno también hemos justificado el por qué Chile, porque es una pregunta que nos han hecho a nosotros también. Oye, viendo el panorama mundial, ¿por qué vamos a hacerlo en Chile y no en otro sitio en el mundo? Entonces, obviamente tenemos los fundamentos y tal, pero lo que sí queremos es no perdernos en el camino. Y eso es muy importante, lo que comentaba al principio. Necesitamos incentivar la demanda, necesitamos ser creativos en cómo vamos a ayudar a esto para que se detone. Yo creo que un antiguo compañero decía siempre que no es por el paso del tiempo que los costes de producción vayan a bajar, sino por concretar los proyectos y materializarlos. Entonces, es muy necesario que lleguemos a construir los proyectos para que precisamente Chile no pierda su posición a nivel mundial, porque ahora mismo es todo teórico y la teoría ahora mismo en papel está. Es lo que hablamos también con nuestra CEO a nivel mundial, decía, tenemos el check en PowerPoint, ahora hagámoslo y entreguemos. Entonces es muy importante, ya te digo, que concretemos los proyectos, que posicionemos al país efectivamente como un exportador de verdad de hidrógeno y sus derivados y que por parte del sector público nos apoyen para eso. Pero de verdad no es solamente cómo bajamos los costes de producción, sino es cómo incentivamos la demanda para que estos proyectos se materialicen. Muchas gracias, Asunción. A mí me gustaría hacer un comentario. Sí, por favor. Creo que funciona mi micrófono. Me gustaría hacer un comentario. Si uno vuelvo a insistir en lo que dije previamente, yo creo que la demanda hoy día, si bien no existe, es una demanda que está en desarrollo. Nosotros como compañía, por ejemplo, hoy día tenemos una meta hacia el año 2030 de producir 1.200 toneladas de hidrógeno al día. Y ya tenemos un pipeline avanzado de aproximadamente 800 y tenemos un anuncio en Estados Unidos. En Estados Unidos acabamos de anunciar en noviembre del año pasado un proyecto que va a producir sobre 200 toneladas, proyecto que surge de los estudios que iniciamos en Chile. Copiamos, pegamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué partió la demanda en Estados Unidos? ¿Por qué el primer proyecto parte en Estados Unidos? Bueno, porque hay un subsidio de $4,5 por kilo de hidrógeno. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿eso lo vamos a hacer en Chile? ¿Tenemos 500 billones de dólares para poner sobre la mesa? Si uno se va a mirar a otros países como Colombia, Brasil, donde también tenemos proyectos, Argentina, que tiene un potencial gigante, ahí el problema es más bien de acceso al capital, pero son países que tienen más o menos las mismas problemáticas que tenemos acá en Chile. Si uno se va al Medio Oriente, tienen buenos recursos naturales, pero tienen un marco regulatorio que no tiene nada que ver con el nuestro. Por lo tanto, hay probablemente incentivos y hay otro tipo de facilidades para desarrollar los proyectos. Entonces, si uno vuelve a Chile y se plantea, bueno, ¿dónde estamos desde el punto de vista de competitividad? Los números son claros. Menos de $20 por megawatt hora, $350 el kilo de electrólisis, de electrolizadores, incluyendo balance of plant, etc.
que cuando yo menciono ese número todos los fabricantes de electrolizadores se arrugan y dan tiritones. Pero son los dos elementos fundamentales. Entonces, si uno se plantea el tratar de originar demanda en el país, para poder desarrollar eso tiene que plantearse la pregunta de si la demanda que puedo generar en el país va a generar escala suficiente para mover el segundo elemento que hace que Chile sea el país más competitivo del mundo. ¿Tengo suficiente demanda en el país para poder desarrollar una industria de electrólisis que logre bajar de los $350 por kilo? La respuesta es probablemente no. Puedo tratar de mover a la minería. Todos los que estamos aquí seguramente hemos tratado de hablar con la minería y convencerlos de que el alcance 1 lo resuelvan con hidrógeno y no con electrificación directa. Pero yo creo que la demanda está fuera. La demanda está fuera. Y el punto está, nuevamente volvemos al tema del huevo o la gallina. Los proyectos de afuera siguen pidiendo cierto nivel de precio. Son pocos los que están dispuestos a firmar, como decía Asunción hace unos minutos, en Estados Unidos están dispuestos a firmar, ¿verdad? Son pocos los que están dispuestos a firmar. Pero si uno logra de alguna manera ordenarse, y ese es un desafío que yo le planteo a toda la industria, ¿podemos de alguna manera lograr ordenarnos y generar un pipeline de 1 giga de electrólisis al año? Invitar que vengan compañías que produzcan este tipo de tecnología al país, que se instalen, que cumpla con el objetivo de que no solamente sea un proceso en el cual se produce hidrógeno y se exporta, sino que más bien se genere valor, generemos aquí una industria de producción, mantenimiento, empleos, técnicos capacitados en el país. O sea, con los que estamos en este panel, yo creo que podemos armar 1 giga por año con cierto nivel de tranquilidad para los próximos 5 años. Agregamos otras compañías y probablemente la pregunta es: ¿hay alguna compañía que esté dispuesta a instalarse acá o integrar acá equipamiento y que eso genere, como decía, empleo, beneficios para la región, se integre, genere soluciones también, como lo planteaban previamente, ¿verdad? Y bajar el costo de este producto, asumiendo a lo mejor algún rebalse del norte? Yo creo que ese es el desafío. Yo creo que seguir planteándonos en que tenemos que generar demanda en el país y que los problemas que tenemos para avanzar son regulatorios solamente, es como un círculo cerrado, ¿no? Es un círculo vicioso. Hay que tratar de mirar un poco para afuera, hay que tratar de pensar un poco fuera de la caja. Nosotros no vamos a tener los recursos para subsidiar la industria del hidrógeno, pero sí podemos, con apoyo de entidades públicas, atraer empresas que puedan venir acá y nosotros como privados tratar de comprometer algún tipo de demanda que haga que ese precio baje. Eso es lo que dice la literatura. Si eso baja, somos los más competitivos. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir esperando a que otros países se desarrollen. Y si nos vamos a Brasil, donde existe un marco regulatorio que, por ejemplo, permite generar en distintas partes del país, no pagar los costos de la red, que son caros también, pero en ciertas condiciones se puede evitar el costo de la red, cosa que no ocurre en Chile y que yo creo que no va a ocurrir nunca en Chile. Acá en Chile vamos a tener que desarrollar proyectos que estén, como se dice, behind the meter, estén de alguna manera conectados, pero no conectados a la red, ¿verdad? Para evitar los costos de transmisión. Cuando uno va a Brasil se encuentra que puede integrar proyectos que tienen buena complementariedad, hay infraestructura, es un país mucho más grande, hay mano de obra, ellos van a ser más competitivos primero. Si es que nosotros no nos apuramos en definir algún mecanismo que agregue demanda. Si nos vamos a Colombia, con todos los problemas que tiene, Colombia tiene su propio Magallanes en La Guajira. Y probablemente un poco más avanzado en términos de conexión a la red eléctrica, que va a ser algo fundamental, pero con los mismos problemas de infraestructura. Entonces, yo creo que hay que romper un poco esta visión de que tengo que generar solamente la demanda interna y de que tengo que esperar a que haya un marco regulatorio que me permita avanzar. Creo que de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo, armar de esto un proyecto país, involucrar a la ciudadanía, obtener la licencia social, tema que está muy de moda, pero yo creo que es un tema que va incluso más allá. Hay que educar para que la gente entienda de qué se trata esto y ponernos de acuerdo.
Aquí tenemos que ponernos de acuerdo de si de verdad queremos o no queremos desarrollar esta industria y qué beneficios puede generar, desde adentro, más que desde afuera. Muchas gracias, Luis. Quiero complementar un momentito porque ahí, Sí. cuando me refiero a crear demanda, Luis, y eso por aclarar también, obviamente somos conscientes de que Chile no va a tener toda la demanda que permita que los costes lleguen a lo que todos pensamos, ¿no? Pero sí es un primer detonante como para que los proyectos puedan materializarse, que es ahí a donde me refería, ¿sabes? Cuando me refiero de crear demanda, incentivar la demanda. Obviamente, si no conseguimos mantener o que los proyectos se materialicen al inicio, porque nuestra visión un poco que es como el primer detonante, ¿no? Si no generamos aquí una primera instancia para que los proyectos se materialicen, mucho más difícil va a ser llegar a los costes que todos creemos que vamos a llegar para llegar a nivel internacional. Ese es el punto que quería aclarar aquí y que me refería. Obviamente sabemos que no vamos a cubrir con toda la demanda de Chile todos los proyectos que estamos pensando. Queremos situar al país como exportador, pero de verdad yo pienso que si no tenemos un primer pasito con demanda doméstica es muy difícil alcanzar la competitividad para estar a un nivel suficientemente competitivo, de hecho, por repetir, a nivel internacional, simple por aclarar. Sí, muchas gracias a ambos. Bueno, está claro que hay demanda en el exterior, pero como bien dice Asunción, también es necesario abordar ambos temas y no dejar de lado la demanda local. Por eso también quería preguntarle a Álvaro cuál es el interés del grupo de EDF en desarrollar proyectos de hidrógeno verde en Chile y qué experiencia tienen, si se están focalizando en la demanda externa que mencionaba Luis o si es que también están considerando proyectos para la demanda interna. Claro, bueno, ahí voy a partir un poquito con los fenicios de EDF. EDF entró a Chile más o menos hace 10 años, por lo tanto, digamos, no es una marca tan reconocida como lo es AES, Engie o Colbún. Es una empresa 100% estatal, si bien tiene un foco en rentabilidad, como lo tienen todas las empresas, también tiene un foco que va un poquito más allá. Nosotros a nivel estatutario tenemos que queremos ser carbono neutral en el 2050 y la razón de ser de la empresa es ser carbono neutral en todas sus actividades. Y en esa línea, en un plan de acción que tiene que ver con un recambio de, todos los activos nucleares que tiene hoy día la empresa a nivel mundial. Tenemos más de 70.000 megas instalados en plantas nucleares. Tenemos también duplicar la capacidad en energías renovables que hoy día tenemos y también crear soluciones, digamos, que aporten a la transición energética no solamente a nivel mundial, sino que también en Chile. Y en esa línea, el año 2022, el grupo creó el plan de hidrógeno, que implica que o lo que busca este plan como objetivo es generar 3 gigawatts en desarrollo al 2030, es decir, en unos pocos años más ya tener desarrollado 3 gigawatts en capacidad de electrolizadores. Y en esa línea pusieron a Chile como foco, entendiendo los recursos que nosotros tenemos en Chile. También tenemos otros proyectos en otras partes del mundo, pero Chile tomó un foco bastante importante. Quizás no todo el mundo sabe, EDF en Chile está presente a través de 2 empresas, 2 filiales que tenemos acá, que una es EDF Renovables, donde trabajo yo, y otra es EDF Andes, y cada una de estas empresas tomó una iniciativa de desarrollo en la región de Magallanes. Puede que se realicen las 2, puede que se haga una u otra, un poco diversificando el riesgo y también aprovechando la expertise que tenemos las dos filiales en Chile. Y un poco tratando de ir al tema que estábamos tratando antes, la idea de estos proyectos de manera inicial son proyectos de exportación, entendiendo que en la región de Magallanes, digamos, podríamos decir que dada la población que existe, dada la industria que existe, que es bastante reducida, no podría haber una gran demanda. Tampoco podremos tirar ni líneas de transmisión ni ductos que vengan hasta Santiago. Ya tuvimos discusión de esas características hace varios años atrás. Entonces la intención primera de los proyectos es la exportación de los productos, pero obviamente tratando de dejar valor en la región. En esa línea también, como somos proyectos que están en la región, participamos en la Asociación de Hidrógeno de Productores de Magallanes.
Y la idea de esa asociación es ser una voz única en coordinación con las ONG que existan, con las comunidades, con las autoridades, para poder trabajar en conjunto todos los desafíos que tiene la industria. Tienen que ver lo que dijo Nicolás y lo dijo también ayer el gobernador de la región de Magallanes. Hay temas logísticos en la zona que son muy importantes de resolver. Hay temas portuarios. Si hay 10 proyectos no van a haber 10 puertos. Eso yo creo que todas las empresas que estamos en la zona lo tenemos súper claro. Entonces, hay una serie de cosas y la idea de exportar y dejar valor local también, estos gigaproyectos nos permiten tener economías de escala que nos permitan también poder entregar a buenos precios producto a nivel local, entendiendo que la demanda acá, como bien dice Luis, hoy día no existe. Queremos que exista, queremos que crezca, pero paso a paso. Y desde el punto de vista de la experiencia que tiene el Grupo DF en proyectos en hidrógeno, como bien dije antes, una empresa que tiene ya 70 años desarrollando proyectos de alta complejidad industrial. Tenemos ya algunos proyectos de hidrógeno funcionando, tenemos en Francia, tenemos en la comunidad de Auxerre, entregamos hidrógeno para los buses de la comunidad. Estamos en desarrollo en Alemania para entregar e-fuels a la industria aeronáutica y también transporte público. Tenemos proyectos también en Inglaterra, donde estamos con el proyecto Teesside, que está partiendo con 8 megas en el puerto de Teesside y la idea es crecer hasta 50 megas. Tenemos proyectos también en Estados Unidos y la idea es traer toda esa experiencia acá a Chile y aprovechar el know-how que tenemos nosotros desde Francia, apoyándonos nosotros a nivel local con ellos. Y muchas gracias, Álvaro. Mencionaste mucho también el tema de la licencia social y la creación de valor local en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Te quería preguntar a ti, Nicolás, aparte de eso, ¿cómo es el tema del ordenamiento territorial? Lo mencionaste en cierta medida en tu primera intervención, pero te quería preguntar cuán importante crees que es para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde este tema y qué crees que es lo que falta o que se debería hacer de aquí en adelante. Gracias. Antes de entrar al tema de ordenamiento, quería hacer la pregunta a los colegas del panel, quizás para el coffee break después. Porque, claro, hablamos siempre de valor social, de creación de valor compartido, y hablamos después de educación, como Luis dice, bueno, es muy importante educar a la ciudadanía. Sí, yo creo que es muy importante, pero la gran pregunta que se abre hoy es sobre hasta qué punto las empresas que llegan a los territorios están realmente dispuestas también a compartir propiedad. Y eso es una pregunta que, bueno, se ha enfrentado ya en muchos proyectos en Europa, hay muchos modelos diferentes. Para esto no es que uno tiene que regalar ahí nada en propiedad, sino compartir propiedad y hacer entonces partícipe distintos actores del territorio o no directamente del territorio en los proyectos. Son preguntas que claramente uno tiene que hacerse hoy porque la ciudadanía ya no está en decir, bueno, voy al taller de participación o voy a informarme, voy a educarme sobre esto y esto y esto, sino quiere compartir y quiere ver cómo entonces también estar en los proyectos directamente. Eso es, yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos sin adelantar rápidamente respuestas, sino hacer la pregunta y discutirla. En cuanto a ordenamiento territorial, yo creo que estamos claramente muy atrasados. Todavía los famosos PROT, los planes regionales de ordenamiento territorial, el reglamento todavía no está. Los últimos PROT datan del 2015, de antes de la nueva ley, y entonces estamos esperando cómo vamos a ordenar el territorio, cómo vamos a tener esa orientación de ordenamiento territorial a nivel de las regiones. Pero, ¿y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos
para dar una orientación clara al sector privado en cuanto a la ubicación de proyectos, para reducir conflictividad en el proceso de EIA, porque claramente puede haber no-goes y no queremos darnos cuenta en el proceso de una EIA, sino queremos adelantarnos y queremos ser en ese sentido eficientes y rápidos para identificar esto y adelantarnos y ver, ok, aquí sí, aquí con protección, aquí por favor adelante. Entonces es muy relevante hacer esos procesos. Estoy muy contenta que se hayan hecho los primeros procesos de polos de desarrollo por parte del Ministerio en el marco de la planificación de largo plazo, y ahí tenemos un primer informe de la región o de la zona de Tarapacá en cuanto a un informe ambiental y territorial sobre esto, y es muy interesante. Este informe salió recién en mayo y es muy interesante que ahí tenemos una primera vez que definimos zonas prioritarias para, en este caso, obviamente, el desarrollo de la energía solar. Pero ahí estos son procesos muy, muy relevantes y tenemos que avanzar rápidamente con esto para dar esas orientaciones. Estos polos de desarrollo no son zonas, no es vinculante, es una orientación, pero pucha, aquí es un paso adelante muy relevante de decir, mira, aquí estas zonas pueden ser prioritarias para el desarrollo de la energía solar. Y ha habido participación ciudadana detrás, ha habido los actores regionales detrás para llegar a esa conclusión. Entonces, muy interesante, hay avances ahí. Acera está lanzando un proceso también en cuanto a una licitación que hicieron recién para justamente entrar y avanzar en esto también para entender más el tema del ordenamiento territorial y contribuyen desde el sector privado a este camino que tenemos que hacer y caminar para ser eficientes en nuestros procesos. Y esto ahí obviamente participan todos, participan los grupos ambientalistas también, y no tenemos que tener miedo a los grupos ambientalistas que detectan y dicen tempranamente, mira, aquí hay aves que hay que proteger, entonces tenemos que sentarnos todos a tratar de entender, bueno, pero ¿qué especie de aves son? Y estas especies realmente son afectadas por la instalación de eólicos. Hay especies que no se afectan tanto, otras especies son más sensibles y tenemos que aprender juntos rápidamente de esto para poder ordenar el territorio bien. Muchas gracias, Nicola. También respecto, súper importante el tema de ordenamiento territorial y también relacionado al uso del territorio en los proyectos de hidrógeno verde, Juan Pablo, te quería preguntar, ¿cómo ves la integración del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde con otras industrias? Por ejemplo, hemos visto en el norte que varias mineras están desarrollando plantas de desalinización. Hay un proyecto también bien grande de 8.000 litros por segundo para desalinización multipropósito. El mismo ejemplo del grupo AES, que está reconvirtiendo un proyecto de una termoeléctrica a carbón que podría, por ejemplo, suministrar energía renovable durante la noche para producir hidrógeno. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves la integración de los proyectos de hidrógeno verde con estas otras industrias que, de cierta forma, se relacionan con la desalinización, que es un tema fundamental para el suministro de agua y producción de hidrógeno? ¿Se escucha? Sí. No, yo creo que hay muchas sinergias posibles. Como ha salido en el panel, acá tenemos hoy día dos valles de hidrógeno que se están perfilando muy fuerte como los puntos de desarrollo, uno en la región de Antofagasta o en el norte de Chile, el otro en la región de Magallanes. Yendo primero al norte, claro, hay un desarrollo industrial importante. Ayer también hubo un panel acá de infraestructura compartida. Yo creo que hay mucho que se puede compartir, muchas sinergias, muchos procesos que se pueden aprovechar para el desarrollo de los proyectos de hidrógeno a distintas escalas.
El tema del agua es clave y ya hay muchos esfuerzos de desalación, hay muchos proyectos funcionando, otros que vienen en el pipeline y se pueden adaptar para compartir. Yo creo que dentro de los compromisos que tenemos que tomar como industria es cómo reducir nuestra huella, digamos, de procesos en los proyectos que hagamos, un poco lo que decía Asunción. No puede ser el remedio peor que la enfermedad, digamos. Entonces ahí tiene que haber un esfuerzo de colaboración entre los desarrolladores y también con el Estado, de ver cómo aprovechamos esas sinergias, cómo sumamos y no construimos cosas en paralelo. O sea, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó con los gasoductos que conectan Chile con Argentina en el pasado, digamos, de cómo no hacerlo. Y en el sur, yo creo que ahí es mucho más natural probablemente la convivencia de las actividades, digamos, económicas que han habido en la historia de Magallanes, que tienen mucho que ver con el pastoreo, y eso convive muy bien con el desarrollo de parques eólicos. Entonces yo creo que por ese lado ahí el desafío es más fácil. También hay una gran infraestructura heredada del oil and gas, que mucha de ella está operando todavía, y que también ahí con ENAP se puede aprovechar esa infraestructura y probablemente hacer algún retrofit y poder aprovecharla en los distintos proyectos. Muchas gracias, Juan Pablo. Lamentablemente ya estamos llegando al final del panel. El tema da para largo, podemos seguir hablando horas, pero le quería preguntar a cada uno si es que nos podría dar una conclusión de lo que hemos conversado durante este panel, principalmente focalizado en qué creen que o le podrían aconsejar a otra empresa que está pensando en desarrollar proyectos de hidrógeno verde, dado que ustedes ya están avanzados en las etapas de desarrollo. ¿Cuáles son los temas centrales que deberían tener en cuenta en las primeras etapas de desarrollo para no tener problemas más adelante? Quizás podemos partir contigo, Álvaro. Yo te diría que los desafíos son varios. Como dice Luis, el mercado no existe todavía. Le recomendaría no entrar, porque ya somos varios los actores dentro de esto y que vamos a tener que salir a pelear por un mercado. Pero en caso que quieran, yo creo que Chile es un muy buen país. Es un actor bastante serio para la producción de hidrógeno. Tenemos, no quisiera decir un gobierno, yo creo que tenemos un Estado que está en pos de esta industria y que eso ayuda bastante. Ahora tenemos que resolver los desafíos que hemos conversado durante todo el panel y creo que Luis puede tener otras ideas más. Gracias. No, yo preferiría mandar 3 mensajes claves, que son los que yo creo que son fundamentales para que esto camine. Yo creo que lo primero es desbloquear regulación. Lo segundo es básicamente coordinación en el sector privado. Y lo tercero es educación, que probablemente va a responder, como consecuencia de la educación, va a responder algunas de las preguntas que hicieron ahí Nicolás, de básicamente valor compartido. ¿En qué fijarse para entrar a este mercado? Yo creo que seguiría tu consejo, yo esperaría un poco. ¿Sí? ¿La Asunción? Mira, yo me quiero quedar con que tenemos los fundamentos. Me quiero quedar con que tenemos los fundamentos y con que lo vamos a hacer. O sea, de verdad, independientemente de todos los desafíos que tenemos, yo creo que es algo que podemos hacer entre todos, que es algo superable. Aquí lo único que no se puede y por ahora revertir es la muerte. Así que somos capaces, yo creo, de conseguir sobrepasar todos los desafíos que tenemos entre todos, con una buena colaboración y sobre todo animar también a las personas a que entren en el mercado, a que se formen. Tenemos muchos déficits también de capital humano y eso es algo muy importante para que nos ayuden también a sobrepasar todos estos desafíos. Así que animo a todos los presentes que animen también a sus amigos, a sus familiares, a todos sus conocidos, a que puedan formarse en el mundo del hidrógeno y se nos sumen para entre todos poder seguir adelante. Bueno, yo estuve tomando algunos apuntes durante las posturas, anoté conceptos como competitividad, oportunidad, que también ayer se habló mucho,
y también Nicola, que dijo cómo compartimos con las comunidades. Yo creo que son temas muy importantes. Siempre se repite mucho la palabra oportunidad, que Chile tiene una oportunidad de convertirse en un protagonista, un actor importante en el mercado del hidrógeno. Y cuando uno habla de oportunidad, eso siempre está asociado finalmente a una ventana de tiempo. Y yo creo que ahí hay que tener un sentido de urgencia, es un poco lo que estábamos hablando. Y tenemos una serie de desafíos por delante, que era también lo que estuvimos desarrollando acá mucho rato. Yo creo que la invitación es a tomar el compromiso de seguir trabajando muy duro en todos los proyectos, un poco la invitación que hacía Asunción, y yo creo que la responsabilidad que tenemos como industria, como desarrolladores, es aprovechar estas oportunidades, trabajar colaborativamente, trabajar con el Estado y poder darle a Chile la oportunidad de desarrollar una nueva industria grande, de darnos oportunidades a nosotros mismos y a las futuras generaciones. Yo creo que es muy importante y en esa medida vamos a poder hacer un aporte importante a las comunidades y a los territorios. ¿Funciona todo? Sí. Sí, yo creo que el llamado es al diálogo. Y hemos demostrado como en el sector energía que somos buenos en el sector energía para dialogar. Hemos demostrado la capacidad de diálogo y eso es muy bueno. Pero en este caso necesitamos un diálogo urgente y con celeridad. Lo que dijo Juan Pablo es muy importante. Este sentido de urgencia tenemos que asumirlo todos, en las empresas, las ONGs, los actores locales, regionales, nacionales. Y eso es el llamado que quiero hacer, como dialogar, pero con celeridad y con mucha transparencia, porque celeridad requiere de transparencia, entonces nadie puede guardar cositas, secretos por ahí, por debajo. Eso. Muchas gracias a todos los panelistas por sus contribuciones, por compartir con nosotros los avances de su proyecto y los desafíos más importantes que han podido identificar. Y le quiero pedir al público un aplauso para los panelistas. Con esto llegamos al final del panel. Y muchas gracias por la invitación. El aplauso también es para José Fuster, quien ha moderado muy magistralmente este interesante panel. Nosotros vamos a hacer una pausa solo de 5 minutos porque es una pausa técnica para cambiar los micrófonos y por tanto para dar paso al segundo panel de esta mañana que se llama Nuevos usos y aplicaciones del hidrógeno verde en minería, logística y otras industrias. Así es que en 5 minutos más seguimos.